Si estás aquí es porque probablemente buscas algo diferente, una idea que te vuele la cabeza, una perspectiva que te haga pensar, algo diferente que quizá te cambie la perspectiva, o por qué no, es tan solo una excusa para alejarte del ruido del tráfico, de los gritos de tu jefe, o simplemente del scroll infinito por un rato. Aquí no vamos a hablar de lo mismo de siempre. Olvídate de los tips para ser millonario en 30 días o de aquellos horóscopos de la semana. Aquí vamos a tomar un tema complejo, algo que nos interese, algo que quizá esté en el aire y lo vamos a desmenuzar en lo que dura un buen café. La idea es que al final de estos 15 minutos te quedes con una pregunta en la cabeza, una idea que te rete. Y hoy, en este segundo episodio, vamos a hablar de una tradición que vive entre la nostalgia y el algoritmo, el Día de Muertos. Todo a nuestro alrededor huele a pan, a cempasúchil y también a memoria. Pero también el día de hoy lo vemos en filtros y estéticas virales. ¿Será que estamos transformando la tradición para salvarla? ¿O quizá solo la estamos volviendo inofensiva y vacía? Antes de responder, hay que dar un vistazo al pasado, al simbolismo y a todo lo que hay alrededor de esta celebración. El Día de Muertos no nació para darle color a los tableros ni en las tendencias de Pinterest, tampoco a los videos virales de TikTok. Nació atrás en el tiempo con el fuego, el maíz y la fe. Para los pueblos originarios, esto no era el final. La muerte era solamente otra cara de la vida. No había una separación tajante entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Era una especie de relación cíclica y de mutua dependencia. Los aztecas creían que las almas viajaban al Mictlán, un largo recorrido lleno de pruebas que duraba alrededor de 4 años. Y las ofrendas eran su sustento esencial. No eran parte de un adorno, sino eran el sustento para ese viaje. Con la llegada de los españoles, la tradición no se rindió, se hizo resiliente. Se mezcló con su tradición del Día de Todos los Santos y los fieles difuntos. Se incorporaron las velas, las cruces y las calaveras de azúcar que a su vez se fusionaron con las flores y el copal. Este fue el nacimiento del Día de Muertos como lo conocemos el día de hoy. Un sincretismo poderoso entre mundos, una poesía entre la vida y la muerte, que se negó a morir. Y sí, con el tiempo también lo convertimos en un símbolo de orgullo nacional. Incluso, en el 2008, la UNESCO lo reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero este reconocimiento parece tener un filo. Corre el riesgo de museificar la tradición, es decir, de convertirla en una especie de pieza de folclore para consumo externo, desprovista de su significado profundo. Porque para nosotros no solo es una fiesta, también representa la identidad, la memoria y la resistencia cultural silenciosa que ha traspasado siglos de historia en nuestra comunidad. El símbolo representativo de esta tradición es el altar, que es algo mucho más que una decoración. Para nosotros representa un mapa cósmico, un puente entre el aquí y el allá. Es un acto de fe tangible. Cada elemento tiene un significado y un simbolismo. Por ejemplo, tenemos el cempasúchil. Con su color naranja brillante, no solo es bonito,
es una guía práctica. Su aroma y color son la brújula que las almas siguen. Es por eso que se coloca el camino hasta llegar a la ofrenda. El agua que calma la sed de un espíritu después de un largo viaje. Las velas son las pequeñas estrellas o farolas que iluminan un camino en la oscuridad. Mientras que el pan de muerto, con esa forma singular y sus lágrimas de masa, simboliza el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, y también la dulzura de los recuerdos. El copal no solo es un ambientador, es un limpiador espiritual, un humo que purifica y es el conector entre los mundos. El papel picado que baila con el viento es un recordatorio activo de la fragilidad de la vida, de que somos tan efímeros y hermosos como todos esos colores y figuras en el papel. Y por supuesto, todos los objetos personales. Esas cosas aparentemente pequeñas y mundanas son el verdadero imán que hacen que el alma que llega represente a alguien que conocemos y extrañamos, a alguien que llevamos en nuestra memoria y no olvidamos. Cada altar es una historia personal e intransferible, una carta de amor escrita con objetos hacia quienes ya no están, pero cuya presencia se invoca y se siente. Es magia en el sentido más puro, la creencia de que el recuerdo puede construir porque para todos nosotros, lejos de ser una tradición donde rememoramos a las personas que ya no están con nosotros, representa que al no olvidar y conmemorar esta fecha, mantenemos vivos no solo los recuerdos y las alegrías, sino también las almas y las memorias de quienes amamos. Es mantener vivo su espíritu, darles un significado aun cuando ya no están entre nosotros. Pero ¿por qué si el Día de Muertos es una tradición mundialmente reconocida, el día de hoy se encuentra en una polémica? Bueno, pues la polémica de fondo va más allá del gusto. Las redes sociales últimamente están llenas de altares minimalistas. Imagínalo así, un altar con flores blancas, sin el cempasúchil, tonos neutros, sin los colores vibrantes del papel picado, velas perfectas y nada de color. Las llaman ofrendas aesthetic. Visualmente sí son bonitas, impecables, que se integran con la estética de los lugares donde las colocan, una sala de estar o en el living de tu restaurante favorito. Pero espiritualmente hay algo que se siente vacío. Y es aquí donde empezamos a ser críticos. La polémica en sí misma no es por el cambio, sino por esa sensación de vacío. El problema no es que la tradición evolucione, pues como lo vimos anteriormente, esta tradición ha sufrido varios cambios, sino que en esa modernización se pierde esa razón de ser, el significado de que el contacto con la muerte representa una parte representativa de la vida. El Día de Muertos nunca ha tenido la intención de ser bonito para un feed. Tiene la intención de ser significativo para el alma, para la memoria no solo de los que ya no están, sino de la memoria colectiva. Su esencia en sí misma es caótica, colorida, aromática, terrenal y profundamente humana. Al pasarla por ese filtro de lo aesthetic, la estamos despojando de su humanidad para convertirla en un producto, algo que se puede ver bien en nuestras redes sociales, pero olvidando su esencia. Como decía el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla,
Hay un México profundo que resiste en estas prácticas, pero también existe un México imaginario, aquel que se deja arrastrar por las modas globales. Cuando una ofrenda se vuelve solo una foto bonita, se borra un poco de ese México profundo, un poco de esa memoria colectiva y ancestral. Y lo que es peor, se comercializa con él, se vuelve un producto. Se vende la cáscara vacía de algo que tiene un simbolismo espiritual. Y hay que tener precaución. Esto no se trata de un puritismo elitista o de rechazar lo nuevo a ciegas. Se trata de entender lo que se pierde cuando todo se vuelve homogéneo bajo el dictado del algoritmo. Cuando el algoritmo, que no tiene cultura, memoria, tradiciones o espíritu, decide qué es bello y qué no. Lo espiritual, lo sagrado, se convierte en una mera tendencia, algo pasajero, algo desechable. Se pierde esa conversación íntima con la muerte, esa reflexión que se hace para conmemorar los recuerdos, y se reemplaza por un monólogo público sobre el propio buen gusto y el cómo integramos todas nuestras tradiciones para que se vean lindas, para que no molesten a nadie y para fingir que nos estamos adaptando a las tradiciones, pero que también somos modernos, que también podemos adaptarnos a las tendencias y volvernos parte de ese producto global. Regresemos entonces a las preguntas. ¿Por qué es algo tan crucial o por qué genera la polémica el defender la esencia de este día? Bien, aunque no es una respuesta definitiva, sí podría representar una de las razones. El Día de Muertos no solo es un accesorio decorativo, sino que representa un acto de amor, memoria y resistencia no solo filosófica, sino también histórica. Montar una ofrenda es ensuciarte las manos con la tierra, oler el copal hasta que se te impregne en la ropa, sentir el azúcar de las calaveras en los dedos, ir con tu familia a pasar la vela en el cementerio mientras cuentan anécdotas, abrir ese álbum de recuerdos para poner una foto en la ofrenda, hacer ese guisado en la cocina mientras todos los aromas se mezclan para honrar la memoria de alguien a quien amamos. Es conectar con esa abuela que ya no está, quizá con tu amigo que se fue, o con esa parte de ti que sigue viva en la memoria, en esa memoria que ese ser amado se llevó consigo. Es un ritual en sí mismo, que nos enseña a vivir con la ausencia, pero también es darle un lugar en nuestras casas y también en nuestro corazón. Es hablar de eso que nos duele desde el amor. Es una lección de que la vida y la muerte no son enemigos, sino compañeros. Cuando colocas una flor de cempasúchil, enciendes un sol para alguien que amas. Cuando cortas el papel picado, es como si tejieras un susurro para que el viento lleve ese mensaje. Cuando ofreces su comida favorita en la ofrenda, no estás alimentando una imagen, estás alimentando un vínculo que la muerte no ha podido romper. Modernizarse no debe significar perder el alma, tampoco el espíritu. Se puede innovar en las formas, usar nuevas tecnologías, quizá nuevos materiales, volvernos incluso más ecológicos. Si se abandona el fondo, lo que queda solamente es un simple cascarón, algo sin alma, algo sin espíritu. Piénsalo así, en un mundo donde todo se vuelve más rápido, digital, desechable y también superficialmente perfecto, mantener viva una tradición como esta, con esa esencia ruidosa, alegre, colorida,
es un acto de rebelión cultural. Es decir, no olvido, no voy a maquillar mis sentimientos, mi historia, para que sea más vendible. Me rehúso a que esa relación con los que amé se convierta en una paleta de colores pastel. Honrar las raíces no es vivir en el pasado, es asegurarse de que tengamos un suelo fértil sobre el cual pararnos en el futuro. Honrar no significa quedarnos en el pasado, sino recordar siempre de dónde venimos para mantener nuestro espíritu intacto. Es necesario recordarnos siempre que el Día de Muertos fue reconocido a nivel mundial como patrimonio inmaterial de la humanidad porque no necesita filtros, no necesita adaptarse a lo que está en tendencia el día de hoy. Necesita intención, color, memoria, corazón y amor. Así que este año, cuando montes tu altar, cuando elijas esa fotografía, cuando recuerdes en los aromas de esa comida, no pienses primero si combina con tu sala o con tu nuevo cuadro. Pregúntate si refleja tu historia, si refleja el amor con el que recuerdas a esa persona, a ese amigo, a ese peludo que perdiste. Pregúntate si refleja a tu familia, a tus recuerdos. Pero sobre todo, pregúntate si habla desde el lenguaje del corazón, si tiene alma y si tiene espíritu. Porque mientras alguien nos recuerde con una ofrenda viva, colorida, aromática y sinceramente sentida, jamás estaremos realmente muertos. Y así, una vez más, entre sorbos de café, llegamos al final del segundo episodio de Café Express, ideas en 15 minutos. Aquí, recuerda que hablaremos de cultura, tecnología, sociedad o todo aquello que nos llame la atención, pero siempre con la promesa de darnos algo para que nos acompañe el resto del día con el siguiente café. Si te gustó, recuerda compartirlo con alguien con quien puedas debatir estas ideas y cambiar las perspectivas. Sígueme en Instagram, que te coloco más abajo en la descripción, y cuéntame, ¿tú estás a favor de la evolución natural de la tradición o prefieres seguir la tendencia aunque se pierda su significado? Yo soy Moon, tu barista de ideas. Gracias por estar aquí en este segundo café. Nos escuchamos el próximo miércoles.